Continuando con el tema resultante de un sistema de fuerzas, en esta presentación se va a hablar acerca del momento de un par de fuerzas, simplificación de un sistema de fuerzas y un par, y reducción de una carga simple y distribuida. Un par se define como dos fuerzas paralelas que tienen la misma magnitud, con direcciones opuestas y están separadas por una distancia perpendicular, como es el caso de estos dos ejemplos, y un caso de la vida real es cuando uno está circulando o está utilizando el volante o la dirección del vehículo. Por ejemplo, cuando una de las manos hace una fuerza en este sentido, la otra le acompaña en el otro sentido opuesto, ¿no? Por lo tanto, en este caso, la sumatoria de las fuerzas, en este caso, si hago sumatoria de fuerzas en Y, serían 0. El momento producido por un par se llama momento de un par. Se puede encontrar mediante la suma de momento respecto a cualquier punto arbitrario. Por ejemplo, aquí en este caso se tienen dos fuerzas, una fuerza en este sentido y otra fuerza en el otro sentido con el mismo módulo. Esta F y menos F sería el par de fuerzas. Entonces, para determinar el momento del par con respecto a un punto O, se sabe que se debe tener el vector posición RB y RA para poder calcular cuánto es el momento con respecto a este par. Ahora bien, el momento en este caso momento sería igual a RB, que sería esto, cruz F más RA cruz menos F. Si yo hago con hago factor común F, me quedaría que sería RB menos RA cruz F. ¿Pero qué es RB menos RA? RB menos RA sería igual a R, ¿no? Si utilizamos la notación vectorial de un triángulo, en este caso sería R igual a RB menos RA. Entonces, el momento, si yo reemplazo este RB menos RA por R, me quedaría que el momento sería igual a R cruz F, ¿no? Esta distancia que lo separa multiplicado por el módulo de una de las fuerzas. Dentro de la formulación escalar también sería de la misma manera que la anterior. El anterior era la formulación vectorial. Y en la formulación vectorial lo único que cambia es que sería f, el módulo, multiplicado por la distancia que lo separa. A diferencia de los ejercicios anteriores que teníamos la distancia perpendicular al punto donde consideramos que generalmente era el punto de origen. F, magnitud de una de las dos fuerzas, que en este caso va a ser igual, pero de sentido contrario, de distancia perpendicular o brazo de momento entre las fuerzas, y la dirección y sentido se obtiene con la regla de la mano derecha. M actúa perpendicularmente al plano que forman estas fuerzas. Regla de la mano derecha, ¿no? En este caso, al igual que en los momentos anteriores, también se utiliza la regla de la mano derecha. El momento de un par puede expresarse también mediante un vector punto cruz, como ya lo hemos visto anteriormente, que sería igual a M igual a R cruz F. Dentro de este par de fuerza también existen pares equivalentes. Se dice que dos pares de fuerza son equivalentes si se produce un momento con la misma magnitud y dirección. Por ejemplo, en este caso se tiene una llanta, o se puede tener un volante o una tuerca. Aquí se tiene una fuerza de 40 newtons y otra de 40 newtons separados a una distancia de 0.5 metros. Si calculamos cuánto sería el momento que se genera en este elemento, sería, si recordamos, sería fuerza multiplicado por esta distancia. Entonces sería 40 por 0.5, quedaría 20 newtons por metro. Entonces, esta configuración de fuerza de este par de fuerzas separados en esta distancia sería igual a esta otra configuración, que se tiene 100 newtons en este sentido y 100 newtons en este otro. Esto sería el par de fuerzas,
dado que están en la misma alineación, pero tienen sentido diferente y aparte tienen el mismo módulo. Este par de fuerzas están separados 0.2 metros. ¿Cuál sería el momento en este caso? El momento en este caso sería 100, que sería la fuerza, multiplicado por la distancia que lo separa de 0.2. 100 por 0.2 sería 20 newtons por metro, que sería igual a sería equivalente en este caso a otra configuración con este tipo de fuerzas o esta magnitud de fuerzas separadas esta distancia. El momento resultante de un par se obtiene de la misma manera de lo que se ha visto anteriormente, y en este caso el momento resultante sería igual a la sumatoria de todos de R cruz F, y en este caso R es el vector posición de todas las fuerzas que intervengan en el sistema o que estén afectando cualquier estructura, y F serían las fuerzas que son aplicadas sobre ese sistema o esa estructura. Como ejercicio se requiere determinar el momento de un par resultante de 3 pares de fuerzas que actúan sobre la placa. ¿Cuáles serían estas 3 pares de fuerzas? En primer lugar se tiene F1 de 200 libras y este F1 de 200 libras. Este F2 de 450 libras con este F2 de 450 libras. Y este F3 de 300 libras con este otro F3 de 300 libras, ¿no? Cada uno tiene sus distancias. Lo que se pide es determinar el momento del par resultante de estas 3 pares de fuerzas. En primer lugar, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, se sabe que la sumatoria, en este caso, la sumatoria de momento resultante, cuando es en contra de las manecillas del reloj va a ser positivo, entonces eso va a ser la sumatoria de todos los momentos. Bien, entonces se tiene en primer lugar el F1. El F1, recuerden que era la multiplicación del módulo de 200 libras multiplicado por la distancia que lo separa con su par. En este caso sería 4 pies. Entonces sería F1 por D1. ¿Qué signo va a tener? Entonces, ¿qué signo va a tener este? Si yo trato de llegar así, esto trataría de hacer que el sistema gire en este sentido. Si recuerdan, si trato de girar en este sentido, significa, o por la convención de signos, sería negativo. Ahora bien, por eso tiene el signo negativo. Ahora vamos con el F2. Este F2, aquí se tiene esta fuerza F2 y esta otra fuerza F2 que son el par. Entonces sería el módulo de 450 multiplicado por la distancia perpendicular o a 90 grados que lo separa, o el brazo de palanca que sería 3 pies. Entonces sería 450 por 3 pies. En este caso haría girar en el sistema de esta manera, y por convención de signos, cuando gira de esta manera sería positivo. Vamos con el otro, que sería F3. En el caso de F3 sería el valor de de cualquiera de las dos fuerzas, que en este caso sería 300, multiplicado por la distancia perpendicular que lo separa. Entonces sería 300 libras multiplicado por 5 pies. 300 libras por 5 pies. ¿Por qué tiene negativo en este caso? Negativo porque sería el giro en este sentido. Y cuando el momento es en este sentido, sería negativo. Bien, resolviendo todos estos datos, todos estos valores, quedaría 950 libras pie, que al ser negativo tendría este sentido. Es decir, que todo este sistema tendería a moverse en este sentido por la acción de estas fuerzas. Ahora bien, si yo quisiera calcular cuál sería el momento resultante con respecto a cualquier punto, por ejemplo, a este punto de aquí, a este punto de aquí, a este punto de aquí, se lo puede hacer de la misma manera que se calculó anteriormente, ¿no? Lo que hay que calcular es la distancia perpendicular a cada una de las fuerzas, la distancia perpendicular a esta fuerza, esta de aquí debería descomponerse en dos, en su eje horizontal y vertical, esta también, vertical y horizontal, y con eso calcular la distancia que hay
a cada una de estas fuerzas de manera perpendicular. Entonces, si yo lo calculo de esa manera, debería salirme exactamente lo mismo. Bien, otro ejercicio: determinar la magnitud y dirección del momento de par que actúa sobre el engrane. En este caso se tiene dos fuerzas, una fuerza de 600 newtons y otra, un par de fuerzas con un módulo de 600 newtons y un ángulo de inclinación con respecto a la horizontal de 30 grados. Ahora bien, ¿qué es lo que hay que hacer en este caso? Lo que se hace en primer lugar es descomponer esta fuerza de 600 newtons en sus dos componentes, horizontal y vertical. El horizontal sería 600 coseno de 30 grados y el vertical sería 600 seno de 30 grados. Nótese, si está para acá sería negativo y si está hacia abajo sería negativo. Y en el otro, también, así de la misma manera, en este caso sería el componente vertical de esta fuerza de 600 sería positivo y el componente horizontal sería positivo. Bien, entonces la sumatoria de momentos con respecto a eso sería igual a, en este caso, si hago con respecto al punto O, lo que se hace es, bueno, una vez que se descompusieron en sus componentes rectangulares, entonces yo lo que voy a tener es este par de aquí, que sería este, 600 seno de 30 grados, con este, ya que tienen la misma alineación, son paralelos, pero tienen sentido contrario, sería un par, y este sería el otro par. Se lo hace de esta manera para que sea un poco más fácil. Caso contrario, se debería hacer utilizando el modelo vectorial. Entonces, en primer lugar tendría entonces que sería 600, tendría que ser la distancia que los separa, 600 coseno de 30 grados, que sería este de aquí, 600 coseno de 30 grados, por la distancia que los separa. Entonces sería 600 coseno de 30 grados por 0.2 menos 600 seno de 30 grados multiplicado por 0.2 y ese como da como resultado 43.9 positivo. Por lo tanto, esto giraría en este sentido por ese par de fuerzas de 600 newtons, ¿no? Nótese que aquí lo que se hizo, a diferencia del anterior ejercicio, lo que se hizo fue descomponer en sus componentes horizontal y vertical, y luego de ahí sí calcular cómo sería o cuánto valdría el momento resultante, que es exactamente lo mismo. Si yo hago sumatorias, por ejemplo, de momentos en A, en este caso sumatoria de momentos en A, lo que voy a hacer es simplemente calcular cuánto quedaría el momento resultante con respecto a este punto A. Bien, entonces, si es con respecto al punto A, sería igual a 600 coseno de 30 grados. Si estoy aquí, lo que estoy considerando es este de aquí, 600 coseno de 30 grados multiplicado por la distancia perpendicular. Si yo trazo en esta línea por el principio de transmisibilidad, esta distancia de aquí sería de 0.2 metros. Por lo tanto, tiene esto. Con respecto a esto, a este punto A, esta fuerza de aquí lo que haría girar este engrane sería en este sentido, ¿no? Por lo tanto, el valor sería positivo. ¿Qué pasa con el otro elemento? De 600 seno de 30 grados. 600 seno de 30 grados sería, si es que por el principio de transmisibilidad se le extiende, con eso se puede sacar a cuánto de distancia perpendicular estaría, que en este caso sería 0.2, y tendría negativo porque con respecto a este punto el engrane trataría de girar en este otro sentido. Al estar en este otro sentido, por convención de signos sería negativo. Entonces se tiene estos dos, 600 seno de 30 grados por 0.2, cuya respuesta es exactamente la misma, 43.9 newtons por metro. ¿Por qué no se consideran estas otras fuerzas que están aquí, las componentes rectangulares? ¿Por qué? Porque si hago momentos con respecto a este punto, estos no tienen brazo de palanca, es cero, ¿no?
tanto esta como esta es 0. Aquí cabe aclarar que cuando yo descompongo las fuerzas, en este caso la de 600, uno se olvida completamente de esas fuerzas y trabaja simplemente con las rectangulares. Por eso la de 600 no se calcula, porque sería redundante, no se calcula en ningún momento porque estas fuerzas que están aquí salen de esta de aquí. Sería como utilizarlo dos veces. Entonces, cuando ya se las descompone a estas fuerzas, a cualquiera de las fuerzas de sus componentes rectangulares, uno se olvida de las fuerzas iniciales, ¿no? Bien, otro ejemplo sería determinar el momento de un par que actúa sobre el tubo. El segmento AB está dirigido 30 grados debajo del plano XY. En este caso, entonces se tiene dos fuerzas, esta de 25 libras y esta de 25 libras, que están separadas a una cierta distancia de 6 pulgadas. Este de 25 libras sería un par, ¿no? Un par de fuerzas. Lo que pide es determinar el momento par que actúa sobre el tubo. Bien. En primer lugar, para la solución vectorial hay que considerar que estas dos fuerzas, en primer lugar, estas dos fuerzas están en el eje K. Esta sería menos K, que sería menos 25, y la otra sería más K, que sería más 25. Para cada una de estas fuerzas hay que incluir el vector posición, que sería RA en el primer caso, y este sería RB. Entonces, el momento resultante de esto sería igual a RA cruz FA, RA cruz FA, más RB cruz FB. Bien, ¿cuánto vale RA y cuánto vale RB? Los vectores posición. En primer lugar, la RA sería igual a 0i, porque no se mueve hacia ningún lado, en el RI, en el I. En el J sí, que es Y, sería estos 8. Y en K tampoco, 0. Entonces solo habría componente en J. En el RB en cambio sí tiene todas las tres componentes, y con eso hay que considerar el ángulo de 30 grados que tiene de inclinación el tubo. Bien, entonces RB sería igual a 6 coseno de 30 grados I más 8J menos 6 seno de 30 grados. Este sería el valor de RB. Entonces sería en primer lugar el I, luego el J y luego el K. Bien. Con esto se reemplaza en esta fórmula y se tiene 8i, ya que estos son ceros, por menos 25 porque está hacia abajo, más 6 coseno de 30 grados i, que es todo este RB, más 8j menos 6 seno de 30 grados k, multiplicado por 25, que sería FB, que está hacia arriba. Ahora bien, la multiplicación de esto tiene que resolverse mediante determinantes. Y aquí se tiene RA por FB, por FA, sería IJK, 0, este sería RA, no hay componente en I, sí hay en J, como lo vemos anteriormente, en K no hay, y la componente de fuerza sería 0, 0 en I, 0 en J y menos 25 en K. La otra multiplicación, el otro producto cruz sería RB cruz FB, igual que en esta primera parte. También se lo obtiene, simplemente en este caso lo que se hace es cambiar este RB, que es 6 coseno de 30 grados I más 8J menos 6 seno de 30 grados, y el vector fuerza, el FB, que sería 0I, 0J, 25K. Con esto, utilizando y multiplicando, haciendo los cálculos de estas dos determinantes, se obtiene que el momento sería igual a menos 200i más 200i menos 129.9j. Como resultado quedaría el momento resultante, dentro de la solución vectorial, quedaría menos 129,9j libras pulgada. Bien. Dentro de la solución escalar, lo que hay que considerar es que, bueno,
hay que multiplicar, en este caso momento es igual a fuerza por distancia, ¿no? En este caso, esta distancia que lo separa debe ser calculada por 6 pulgadas coseno de 30 grados, eso daría como resultado 5.196 pulgadas. Entonces, en este caso, para determinar cuál sería el momento resultante de este par de fuerzas, en este caso, se debería multiplicar este 25 por esta distancia de aquí, que es esta. Así, nos quedaría como resultado 25 libras por 5.196 pulgadas, quedaría como resultado 129.9 libras por pulgada, que es lo que se obtuvo anteriormente, ¿no? Y dado que con la regla de la mano derecha, aquí se puede ver que los cuatro dedos de aquí siguen la tendencia de esto, ¿no? Y si esta sale aparte de acá, entonces eso significaría que está no en Y, sino en menos Y hacia atrás, entonces esto debería ser negativo, ¿bien? Y con eso nos queda igual al resultado anterior. En ocasiones es conveniente reducir un sistema de fuerzas y momentos de par que actúan sobre un cuerpo a una forma más sencilla, lo cual puede hacerse si se reemplaza con un sistema equivalente. Por ejemplo, cuando se tiene, por ejemplo, un semáforo, este semáforo generalmente está ubicado sobre un sistema que prácticamente está como colocado como si fuera en voladizo. Entonces, todas las fuerzas sobre ese semáforo deberían trasladarse al apoyo, que es esta parte de la columna vertical. Un sistema es equivalente si los efectos externos que producen sobre un cuerpo son los mismos que los causados por el sistema original de la fuerza y momento de par. En el caso del semáforo, si todas las fuerzas que están en el sistema original deberían ser los mismos que los que se traslada a la parte de la columna. Ya lo vamos a ver más adelante con un gráfico. Los efectos externos se refieren al movimiento de traslación y rotación del cuerpo. Si éste está libre de moverse, se refiere a las fuerzas reactivas en los apoyos si el cuerpo se mantiene fijo. Bien, veamos estas 6 figuras. En el primer caso, en este caso de aquí, se está sosteniendo una varilla o un tubo o algún elemento metálico de madera, etc. Y donde se está aplicando una fuerza F. Aquí tengo el extremo A y el extremo B. Esta fuerza podría ser reemplazada si es que por el principio de transmisibilidad yo podría colocar una fuerza hacia acá y una fuerza hacia acá y el sistema seguiría siendo el mismo, ya que si hago sumatoria de fuerzas en X, esta de aquí eliminaría a una de las fuerzas, esto se eliminaría y quedaría el sistema original. Ahora bien, lo que puedo hacer es que elimino, si hago sumatoria de fuerzas en X, elimino esta fuerza que está en este sentido con esta de acá y me quedaría el sistema simplificado con este. Este de aquí sería un sistema equivalente a esto de acá. En el otro caso, yo tengo una fuerza aplicada a una cierta distancia del apoyo B. Entonces, sería lo mismo si yo lo coloco una fuerza hacia abajo y una fuerza hacia arriba, de tal manera que si hago sumatoria de fuerzas en Y, esto se elimina y me queda el mismo sistema original. Y en este caso, si es que yo hago eliminar este con esta de acá, me quedaría este F de acá. Sin embargo, dado que la fuerza no está aplicada sobre el eje, sobre este eje, entonces tiene este brazo de palanca, entonces también se genera un momento. Y ese momento sería igual a fuerza por distancia. Entonces, este sistema de aquí es igual a este sistema de acá original. Bien, cuando se trata de resolver un sistema, como por ejemplo en este caso, de dos fuerzas, una fuerza F1 y una fuerza F2, y un momento aplicado sobre un sistema cualquiera, lo que se sigue utilizando las mismas fórmulas, que la fuerza resultante es igual a la sumatoria de fuerzas, y el momento resultante en este punto O sería igual a la sumatoria de momentos en el punto O, que sería F1 y F2,
más la sumatoria de momentos que estén en el sistema, que en este caso sería m. Esto de aquí es equivalente a que, bueno, el M1 sería igual a R1 cruz F y M2 sería R2 cruz F2. Y además de eso también sería, se debería incluir el momento M. Entonces con eso se obtendría dos valores, que sería esto de aquí, sería equivalente a esto, que sería la fuerza resultante, y el momento resultante en O. Es decir, todo esto de acá, todas estas fuerzas aplicadas en diferentes posiciones y con diferentes módulos, y el momento también, se lo condensa en dos. El momento y también la fuerza resultante. Cuando se trata en un plano XY o en la parte ya no vectorial, sino en la parte escalar, lo que se hace también es obtener sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, y con esto se obtiene la fuerza resultante por el teorema de Pitágoras, y el momento resultante se lo obtiene de la misma manera que esta. Siempre aquí en este caso considerando que la distancia a cada una de las fuerzas sea la distancia perpendicular. Como se había mencionado anteriormente, aquí en este caso se tiene pesos de los semáforos W1 y W2 que están ubicados a una cierta distancia sobre esta columna. Entonces un sistema equivalente sería de obtener esta fuerza resultante, que sería en este caso WR, y también el momento, que este momento sería igual a W1 por D1 más W2 por D2. En este caso, como va a tender a llevar de esta manera, y el pulgar sería hacia el frente o hacia nosotros, entonces este momento sería positivo. Dentro de uno de los ejemplos es de que, bueno, que todo el peso que está sobre de esta estructura debería ser trasladado, y es trasladado por esta especie de viga, trasladado al apoyo. Mismo en este otro ejercicio, todo el peso de esta estructura debería ser trasladado hasta este apoyo de acá. Otro ejemplo también en estructuras en techos, también esto tiene que ser trasladado a esta parte de acá. Para poder, esto sería donde se calcula, esto sería donde es más crítico que esto de acá, ya que, bueno, aquí empieza a transmitirse todas las cargas y estas son llevadas a este apoyo. Lo mismo pasa en escaleras en voladizo, lo mismo pasa en voladizos, en techos voladizos, etc. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para analizar este tipo de fuerzas y momentos, o de trasladar estas fuerzas a un sistema equivalente? Primero, establecer los ejes coordenados con el origen localizado en el punto O, donde los ejes tienen orientación seleccionada. Generalmente, o en la mayoría de los casos, es preferible colocar los ejes que conocemos en X, Y y Z, en la forma que los conocemos. Luego se hace la suma de fuerzas. Si el sistema de fuerzas es coplanar, descomponga cada una de sus fuerzas en sus componentes X y Y. Coplanar, que están dentro del mismo plano. Se las descompone en X y Y. Si está en tres dimensiones, represente cada fuerza como un vector cartesiano antes de sumar las fuerzas. Cuando se trata de representar como un vector cartesiano, hay que considerar que se tiene que incluir el vector unitario. Luego de eso se hace la sumatoria de momentos. Por lo general, determinar los momentos de un sistema de fuerzas coplanares con respecto al punto O, es conveniente aplicar el principio de momentos de los componentes de cada fuerza en vez del momento de fuerzas entre sí, ¿no? En este caso hay que considerar a las fuerzas por separado para obtener la suma de momentos. En tres dimensiones usa el producto cruz vectorial para determinar el momento de cada fuerza con respecto al punto O. Aquí los vectores de posición se extienden desde el punto O hasta cualquier punto sobre la línea de acción de la fuerza, a diferencia que en dos dimensiones
la distancia o este vector posición o el brazo de palanca tiene que ser perpendicular a la fuerza. En este otro caso, en 3 dimensiones, no es necesario que sea perpendicular, como ya lo hemos hablado anteriormente. Entonces, cuando se trata de un sistema coplanar o en 2 dimensiones, directamente la fuerza se debe calcular, se debe descomponer en sus fuerzas, en sus componentes rectangulares, X y Y luego después aplicar momentos, o la sumatoria de momentos sería la ecuación fuerza por distancia. La distancia siempre perpendicular a la fuerza que se esté considerando. Y en 3 dimensiones, primero calcular la fuerza como un vector cartesiano y luego después hacer el producto cruz. R cruz F. Y cuando se trata de sumatoria de momentos o obtener momentos resultantes, sería toda la sumatoria de todo del R, de todos los R, cruz F, el número de fuerzas que existan en ese sistema. Bien, en este caso lo que se dice es como ejercicio reemplazar el sistema de fuerzas por una fuerza resultante equivalente y un momento que actúa en el punto O. Lo que se tiene en este caso, se tiene 3 fuerzas, una de 3 kilonewtons, otra de 4 kilonewtons y otra de 5 kilonewtons. Todos están en el mismo sistema, es un análisis en 2 dimensiones. Bien, ¿qué es lo que se hace? Primero se obtiene la magnitud y dirección de la fuerza resultante. Entonces, bueno, lo que se hace es descomponer las fuerzas, que ya lo vimos en el procedimiento de análisis, descomponer las fuerzas en sus componentes rectangulares. Entonces, una de las primeras fuerzas es esta en horizontal. Esta otra fuerza de 5 kilonewtons es descompuesta en estas dos, y esta de 4 kilonewtons no necesita descomponerse, ya que solo tiene componente vertical. Una vez que se haya descompuesto, uno se olvida de estas fuerzas, de esta de 5 kilonewtons y esta otra de 3 kilonewtons, y solo se trabaja con las componentes rectangulares. Bien, en primer lugar entonces se hace sumatoria de fuerzas en X, que en este caso sería 3 kilonewtons coseno de 30 grados, positivo porque está hacia acá. ¿Cuál más se tiene? Es este de aquí, 3 quintos por 5 kilonewtons. Este no tiene componente horizontal, por lo tanto solo sería la suma de estas dos fuerzas. Como resultado quedaría 5.6 kilonewtons. Y luego se hace sumatoria de fuerzas en Y. En este caso sería 3 kilonewtons seno de 30 hacia arriba. El otro sería 4 quintos por 5 kilonewtons negativo hacia abajo. Y esta también de 4 kilonewtons negativo, ¿no? Por lo tanto, queda como resultado el valor de menos 6.50 kilonewtons. Bien, hasta ahora, ¿qué es lo que se tiene? Sumatoria de fuerzas en X, que sería 5.6, y sumatoria de fuerzas en Y, menos 6.50. Con esto, utilizando Pitágoras, se puede calcular cuál es la fuerza resultante. Esta fuerza resultante sería igual al cuadrado de estas dos fuerzas que se han calculado tanto en X como en Y se tendría 8.58 kilonewtons. También es necesario calcular este ángulo θ y ese se obtiene con la tangente, cuyo resultado quedaría de 49.25 grados. Ahora, una vez que ya se obtuvo la fuerza resultante y el ángulo θ de esa fuerza resultante, hay que obtener la magnitud y dirección del momento, ¿no? En este caso utilizamos los mismos valores calculados anteriormente, sin considerar esta fuerza de 3 kilonewtons ni esta de 5 kilonewtons, solo considerando ya sus componentes rectangulares. En este caso, en primer lugar, se tiene
3 kilonewtons, 3 kilonewtons seno de 30 grados, multiplicado por cuál sería la distancia hasta este punto, si yo trazo dentro de su línea de acción de la fuerza, sería esto, 0.2 metros. Ahora bien, con mis 4 dedos hago que tenga esta circulación y el pulgar va a estar hacia acá, hacia ustedes. Por lo tanto, sería positivo. El otro, el de 3 kilonewtons coseno de 30 grados. 3 kilonewtons coseno de 30 grados es esta. ¿Cuál sería la distancia perpendicular? La distancia perpendicular sería 0.1 metros. Entonces, si yo pongo los 4 dedos aquí, ¿no? En este sentido, el pulgar que me daría hacia adentro. Por lo tanto, este sería negativo. ¿Cuál es el otro? De 3 quintos, 5 kilonewtons. 3 quintos, ¿cuál es la siguiente fuerza? 3 quintos, 5 kilonewtons. Esto de aquí, si es que yo considero dentro de su línea de transmisibilidad, sería la distancia perpendicular de 0.1 metros. En este caso, mis 4 dedos de la mano derecha estarían así, de esta manera, y el pulgar estaría hacia ustedes. Por lo tanto, sería positivo. La otra fuerza de 4 quintos 5 kilonewtons, que es esta de aquí, por el principio de transmisibilidad estaría hasta acá, y esta sería la distancia perpendicular, que sería 0.2 más 0.3, sería 0.5. Si yo pongo los 4 dedos de mi mano derecha, estaría en este sentido, y el pulgar estaría hacia dentro, por lo tanto sería negativo. Por último, la fuerza de 4 newtons, esta por el principio de transmisibilidad sería hasta aquí, y la distancia perpendicular hasta el punto O sería de 0.2 metros. Entonces sería 4 kilonewtons por 0.2 metros. ¿Por qué es negativo? Porque los dedos, mis 4 dedos, quedarían así, de esta manera, los 4 dedos de la mano derecha, y el pulgar quedaría hacia adentro. Por lo tanto, esto sería negativo. Como resultado queda menos 2.46 kilonewtons por metro, y esto representa a 2.46 kilonewtons por metro, que sería en este sentido, dado la convención de signos. Bien, entonces como resultado quedaría que todas esas 3 fuerzas aplicadas sobre este elemento estaría representado por estas 2 elementos, la fuerza resultante y el momento en ese punto O. Como ejercicio, como práctica, se propone resolver este problema planteado de acuerdo a lo que se ha aprendido. Reemplaza el sistema de fuerzas y par por una fuerza y un momento de par equivalente que actúen sobre el punto O. En este caso, se tiene esta fuerza de 750 newtons, esta de 500, un par que sería 200 newtons. En este caso, lo que hay que considerar es que esta descomponerla en sus 2 componentes y olvidarse de esta, y con eso calcular de manera muy similar a lo que se ha visto anteriormente, que hay que considerar que si este es un par, basta con calcular el momento, multiplicar 200 por la distancia que lo separa. En este caso, en la sumatoria de fuerzas en X, esto se haría 0, ¿no? La sumatoria de estas dos sería 0, pero quedaría acá otro elemento más, que este sería el componente de esta fuerza de 500. En la suma de fuerzas en Y sería esta, que sería negativo, y esta de acá, que sería positiva. Bien. Para los momentos, habría 5 fuerzas. En esta sería una fuerza de 750 newtons, 2 de los componentes rectangulares de 500 newtons y las 2 fuerzas par. Bien, se plantea como ejercicio reemplazar este sistema por una fuerza resultante equivalente y un momento de un par que actúa sobre el punto O.
¿Qué es lo que se tiene aquí? Aquí se tiene este elemento metálico y aquí se tiene esta fuerza F1 de 800 newtons, esta fuerza F2 de 300 newtons y esta fuerza F3, este momento, perdón, de 500 newtons por metro. Entonces lo que hay que reemplazar es todas estas dos fuerzas y este momento, reemplazarlo por una fuerza resultante en el punto O y un momento también en el punto O. Bien, como se trata de la parte vectorial, se trata de un ejercicio netamente vectorial, lo que hay que calcular es los vectores posición, que sería RC en este caso, que afectaría directamente sobre este F1, y lo otro, el RB, que afectaría directamente sobre el vector F2. Lo primero que se tiene que hacer es, bueno, determinar cuáles son las fuerzas cartesianas. En este caso sería F1. F1, como está en el eje Z, pero está hacia abajo, sería negativo, menos 800 newtons. El F2, para el F2, dado que no está en ninguno de los ejes, hay que utilizar el vector unitario. Entonces sería 300 newtons, que es el módulo, la magnitud, multiplicado por el vector unitario desde C hasta B. Entonces, bien, como vector unitario se tendría que sería 0.15 I más 0.1 J, que sería esto, 0.15. Si yo estoy aquí, lo que hace es 0.15, ¿no? Como está hacia atrás es negativo y 0.1 como está hacia adelante es positivo, dividido para la raíz del cuadrado de esos mismos dos valores. Con eso quedaría esta F2 en esta dirección, quedaría, ¿no? Cuyos valores son menos 249.62 I más 166,41 J newtons. Ahora bien, se hace la sumatoria de fuerzas de F1 más F2, en este caso sería esta más esta de acá, y quedaría como resultado menos 249.62 I más 166.41 J menos 800 K, todo esto newtons, y esa sería la fuerza resultante, ¿sí? Ahora bien, para la sumatoria de momentos ya se calculó previamente la F1 y F2 como vectores cartesianos. Entonces ahora lo que hay que calcular es o determinar cuánto es RC y RB, y luego también hay que sumarle el momento de 500 newtons por metro. Entonces bien, aquí se tiene dos componentes. Cuando se quiere el momento resultante en este punto O, tengo la sumatoria de momentos de F1 y de F2 más la sumatoria de momentos, en este caso sería la sumatoria de momentos, sería, aquí solo se tiene de 500 newtons por metro, y la sumatoria de los otros momentos en el punto O sería los que se obtienen de F1 y de F2. En este caso, como se decía anteriormente, había que determinar cuánto es RC y RB, que son los vectores posición de la fuerza F1 y F2 respectivamente. En el primer caso, en el quedaría como resultado el momento, sería igual a menos 500, dado que tengo, en este caso tendría dos componentes, menos 500 newtons 4 quintos J más 500 newtons 3 quintos K. Entonces, este momento que está de esta manera tendría dos componentes, en este y en este otro, ¿sí? Dado que está hacia acá, esta componente del momento está a la parte negativa de J, no está hacia acá sino hacia el otro lado, entonces por eso es que es negativo. Y el otro componente estaría hacia arriba, por lo tanto si está hacia arriba sería positivo. El momento sería menos 400J más 300K.
Para obtener el momento de fuerza F1 sobre el punto O, se calcula de la siguiente manera: RC cruz F1, esto sería igual, RC en este caso es esto, que sería este valor de aquí, y considerando que este es I, J y este es K, entonces estaría en K, 1K, cruz 800K, que esto de aquí sería hacia abajo, 800K. Se utiliza los determinantes y con eso, calculando determinantes, se obtiene que RC cruz F1 sería igual a 0. Para determinar el momento que se obtiene al aplicarse la fuerza F2, se calcula de manera similar a la anterior. En este caso, RB sería igual a menos 0,15 y 0,1J y 1K. Y la fuerza F2, que fue la que se calculó anteriormente, con eso, calculando esto, por determinante se obtiene que el producto de estos dos daría como resultado menos 166.41i menos 249.62j más 0k. Entonces, con estos tres elementos que se han calculado, M, el producto cruz de esto y el producto cruz de esto, se hace la sumatoria de todos estos momentos. Al hacer la sumatoria de estos momentos se obtiene que sería como resultado el momento resultante en el punto O sería menos 166.41i menos 649.62j más 300k newtons por metro, y hasta ahí quedaría el resultado. Entonces, con esto todo este sistema de estas dos fuerzas F1 F2 y de este momento se puede reducir a dos valores, que sería la fuerza resultante en este punto O y el momento resultante también en este punto O, tal como se puede ver en este gráfico, donde se tiene la fuerza resultante y el momento resultante en ese punto O. Cuando se trata de fuerzas concurrentes también se las puede simplificar. Estas fuerzas concurrentes son aquellas que llegan directamente a un mismo punto. Y dado que si llegan a un mismo punto, eso significa que no van a tener ningún momento, dado que su brazo de palanca con respecto a ese punto sería igual a 0. Por lo tanto, simplemente se va a tener fuerza resultante. Y esta fuerza resultante es igual a la sumatoria de fuerzas. Si estamos hablando en un sistema de dos direcciones, sería sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Y si estamos hablando de un sistema tridimensional, tendríamos que determinar los componentes I, J, K. Como por ejemplo en este caso, en este puente, todas estas fuerzas de aquí, estas cuatro fuerzas, estarían conectadas o serían concurrentes, ya que llegan a este punto O. De estas fuerzas, lo que se tiene es que calcular cuál es la fuerza resultante estaría aplicada sobre esta viga, que es la que soporta todos estos cables, ¿no? Cuando hay fuerzas coplanares también se las puede simplificar, pero en este caso se debe calcular la fuerza resultante y el momento resultante. La distancia que existe con respecto a esa fuerza resultante puede ser calculada mediante la ecuación de momento resultante, que sería momento resultante no, sería igual a fuerza resultante por distancia. En este caso se despeja la distancia y se puede obtener a qué distancia está ubicada esta fuerza resultante. Al anterior, el sistema de fuerzas paralelas, se calcula la fuerza resultante como sumatoria de fuerzas que existan en el sistema y también como el momento resultante. En este caso, asimismo, también se puede calcular la distancia D a la que está ubicada la fuerza resultante mediante esta misma fórmula.
Las fuerzas paralelas lo único que van a hacer es simplificar un poco más los cálculos. Por ejemplo, si están verticales, solo habría componentes verticales, y si están horizontales, solo habría componentes horizontales. En el caso de fuerzas coplanares. Para hacer esta simplificación, se establece los ejes X, Y y Z y se localiza la fuerza resultante Fr a una distancia arbitraria del origen, ¿no? Luego después ya hace sumatoria de fuerzas, todas las fuerzas que existan. La fuerza resultante es igual a la suma de todas las fuerzas en el sistema, como lo hemos visto anteriormente. Para un sistema de fuerzas coplanares, descomponga cada fuerza en sus componentes X, Y, Z, y de ahí uno se olvida de lo anterior. En la sumatoria de momentos lo que hay que hacer es, cuando se hace con respecto al punto O, es igual a la suma de todos los momentos de par en el sistema más los momentos con respecto al punto O de todas las fuerzas del sistema. Esta condición de momento se usa para encontrar la ubicación de la fuerza resultante desde el punto O, para calcular ese valor D. Ya sabemos que el momento resultante en el punto O sería igual a la fuerza resultante por la distancia. Despejando la distancia se puede obtener el valor a cuánto está ubicada la fuerza resultante. Bien, también se puede hacer una especie de reducción de llave, lo que hace que una vez que ya tenga la fuerza resultante y el momento resultante, lo pueda descomponer en sus dos componentes a este momento resultante en el origen, y luego después lo pueda colocar. Aquí tengo ya la fuerza resultante que está ubicada a una cierta distancia. Utilizando este valor de aquí y este valor de acá, yo puedo determinar a qué distancia está ubicada la fuerza resultante. Entonces, dado que este momento 2 de aquí, puede ser colocado en esta parte, en la misma parte donde está ubicada la fuerza resultante. Entonces, con eso se puede hacer una reducción a una llave. Bien, como ejercicio, se propone reemplazar el sistema de fuerza y momento de par que actúa sobre la viga por una fuerza resultante equivalente y encuentre la distancia medida desde el punto O en la línea de acción que interseca con la viga. ¿Qué es lo que se tiene en este caso? Tienes una fuerza de 4 kilonewtons, de 8 kilonewtons, un momento de 15 kilonewtons. Entonces, lo primero que hay que hacer es obtener la sumatoria de fuerzas, y para eso hay que descomponer las fuerzas, ¿no?, en sus dos componentes, X y Y. Entonces la sumatoria de fuerzas en X quedaría 8 kilonewtons, de aquí que sería esta, 8 kilonewtons 3 quintos, que sería igual a 4.8 kilonewtons. Esta no tiene componente en X. En componente en Y sería menos 4, que es esta hacia abajo, y esta de aquí, que sería 8 kilonewtons 4 quintos, que sería igual a 2.4 kilonewtons. Con esto lo que se hace es determinar la fuerza resultante mediante el teorema de Pitágoras, y queda una fuerza resultante de 5.37 kilonewtons. También se calcula el ángulo, y este ángulo quedaría como resultado 26.57 grados. Hasta ahí ya tengo la fuerza resultante. ¿Qué necesito calcular más? Los momentos. En la suma de momentos lo que hay que calcular es, en primer lugar tendríamos esta de 4 kilonewtons por 1.5, que sería la distancia perpendicular hasta el punto O. ¿Por qué es negativo? Porque te pongo mis 4 dedos de la mano derecha y el pulgar está apuntando hacia adentro, hacia la pantalla, por lo tanto es negativo. ¿Qué más tengo? Este de 15 kilonewtons, que es en este sentido. Al ser en ese sentido, por la convención de signos sería negativo, menos 15 kilonewtons por metro. Más, en este caso aquí tengo dos. El primero sería este de 8 kilonewtons 4 quintos por 4.5 metros. Sería esta componente vertical por 4.5 metros. En este caso, si yo tengo mis 4 dedos de la mano derecha,
y los dirijo hacia el punto de origen, el pulgar me quedaría apuntando hacia ustedes, por lo tanto sería positivo. En el otro caso, este de acá, sería 8 kilonewtons 3/5 multiplicado por 0,5, que sería, si esta es el componente horizontal, esta sería la distancia perpendicular, ya que por el principio de transmisibilidad quedaría hasta acá y esta distancia sería de 0,5 metros. Es negativo porque al colocar los 4 dedos de la mano derecha hacia acá, el pulgar queda hacia adentro, por lo tanto es negativo. Como resultado quedaría en la sumatoria de momentos de 5,4 kilonewtons por metro. Ahora se tiene esta fuerza resultante que se proviene de las fuerzas en Y y las fuerzas en X, y en este caso, para calcular esta distancia D, dado que ya tengo un momento, se utiliza la fórmula de momentos. Sumatoria de momentos NRO sería igual a FRY por D. ¿Por qué FRY? En este caso, porque la componente en X, dado que está en el mismo lugar del punto O, no generaría ningún momento. Por eso es que se utiliza solo este FRY. La sumatoria de momentos de la parte del cálculo anterior sería 5,4 kN por metro y la fuerza RY sería igual a 2,4 kN. Con esto, de esta fórmula de aquí, despejando D, quedaría como resultado una distancia de 2,25 metros, es decir, la fuerza resultante estaría ubicada a 2,25 metros. A veces es necesario reducir una carga a una fuerza puntual, que es el caso de un tanque de agua en donde hay varias fuerzas ubicadas hacia este elemento. Asimismo también un depósito de arena, de granos, etc. Todos estos de aquí están ejerciendo presión sobre la base. A veces es necesario que esto, ya sea el agua o algún otro elemento líquido o algún otro elemento sólido, se sea reemplazado con una sola fuerza. Entonces lo que se hace, bueno, es generalmente hay una carga uniforme a lo largo del eje, por ejemplo como esto, como lo que se vio anteriormente, una carga uniforme de todo esto sobre esta viga de acá. Entonces hay muchas fuerzas aplicadas sobre esto, infinitas fuerzas. Entonces bien, para reemplazar por una fuerza, simplemente por una fuerza, todo esto por una sola fuerza, lo que se hace es utilizar las integrales para calcular cuánto sería el área y cuánto sería ese valor, ¿no? Para obtener un FR nada más y a qué distancia estaría ubicada. Entonces la magnitud de esta fuerza resultante, sería igual a la sumatoria de todas las fuerzas en Y, perdón, en este caso, de todas estas fuerzas de aquí. ¿Y cómo se obtiene eso? Esto sería igual a la integral de Wx, que sería el área de esta de aquí, multiplicado por dx, ¿no? Y esto sería igual a la integral del diferencial del área, ¿no? Y esto sería igual al área, es decir, el área que hay bajo esta curva sería el valor de la fuerza resultante. ¿Cómo se calcularía la ubicación? Este X de aquí. Entonces, con el dato anterior se puede obtener, y con la ecuación de momento resultante, se puede obtener que sería la integral de X diferencial del área, de todo el área, dividido para la integral del diferencial del área para toda esa área. Esto se va a clarificar un poco más cuando se vean algunos ejercicios. Uno de los ejemplos es que todo este muro, calcular cuánto es esta carga distribuida sobre esta viga, sea calculada
de tal manera que se obtenga en dónde va a ser la fuerza, qué distancia y cuál va a ser la magnitud de esa fuerza. Como ejercicio se pretende determinar la magnitud y la ubicación de la fuerza resultante equivalente que actúa sobre este elemento. En este caso, en primer lugar, esta curva obedece a esta función de 60x cuadrado newton sobre metro. Esto tiene un diferencial, que sería este diferencial de x, porque está en este lado. El diferencial del área sería igual a w de x. Esta sería la distancia a la cual estaría ubicada la fuerza resultante y esta viga tendría 2 metros. Entonces, para resolver esto, lo que se hace es que la fuerza resultante sería igual a la integral del diferencial del área y esto sería igual a la integral de 60x cuadrado de x, ya que es este de a, sería w de x, w es 60x cuadrado. ¿Y cuál sería esto? Este a, el área sería desde 0 hasta 2, desde 0 hasta 2. Integrando se tiene que sería 60x cubo sobre 3 desde 0 hasta 2. Lo que se hace para resolver esto es simplemente reemplazar el límite superior, 2 al cubo, menos el límite inferior, que sería 0. Y como respuesta quedaría 160 newtons, que esta sería la fuerza resultante de 160 newtons. ¿En dónde está ubicado? Esto está ubicado en función de la ecuación anterior, sería x diferencial del área, sería si aumenta x desde 0 hasta 2, y con eso, sacando la integral de esto, ya sabemos que lo anterior es 160 newtons. Resolviendo esto, quedaría como resultado 1.5 metros. Es decir, la fuerza resultante de 160 newtons está ubicado a 1.5 metros. Una carga distribuida de P igual a 800x pascales actúa sobre la superficie superior de la viga y se pretende determinar la magnitud de la ubicación de la fuerza resultante equivalente. En este caso se obtiene esta fuerza de 800, o esta carga de 800x pascales. Se tiene este ya no es como el anterior, que simplemente el anterior tenía aplicado sobre una determinada cara. Este es un caso un poco más real, que sería, por ejemplo, esto, una pared de ladrillo que ya tiene su espesor. La pared de ladrillo podría tener 5 o 7 centímetros, dependiendo del ladrillo que se use. Entonces, en este caso se lo multiplica por este 0.2 y quedaría 800 por 0.2, quedaría 160x newtons por metro. Entonces, bien, esto se puede resolver mediante la integración para determinar cuánto es el área bajo la curva, y en este caso o se podría utilizar algunas ecuaciones que están ya predeterminadas, que han sido calculadas también de la integración, pero se obtiene ya como resumen para calcular el área de este triángulo, y el área de este triángulo sería base por altura sobre 2. En este caso, para determinar cuánto es el valor de esta altura, lo único que se hace es multiplicar los 160x, ya que está en función de x, sería 160 por 9 y daría 1440 newtons por metro. Entonces, si uno se calcula el área de todo esto me daría la fuerza resultante. Entonces, 1440 por 9 dividido para 2 sería este valor de 6.48 kilonewtons. Para determinar cuánto sería esa distancia a la que está ubicada la fuerza resultante, también se puede utilizar con integración, con la integral del área x diferencial del área dividido para la integral del diferencial del área. En este caso sería desde 0 a 9. Pero también se puede utilizar una
una ecuación o simplemente una expresión en donde dice que la fuerza de un triángulo estaría ubicado, el centroide de la fuerza donde estaría ubicado, estaría 1/3 de este lado. En este caso sería 1/3 de 9, sería 3. Como comprobación o como ejercicio, deberían calcularlo con las fórmulas de integrales. Como ejercicio adicional también se pretende calcular cuánta sería la fuerza resultante y cuál sería la distancia en la que está ubicada esta fuerza resultante de este material granular que ejerce una carga distribuida sobre la viga.